Hola gente hermosa, yo soy Joycel Ortega, una periodista que vive en un mundo rizado y en el día de hoy te quiero compartir una importante conferencia bajo el tema El exceso de información, un arma de doble filo en la pandemia. En esta conferencia trataremos temas como la infodemia, la infoxicación, el negacionismo científico. Así que quiero que te quedes y disfrute de estos 3 bloques de vídeos en que he dividido esta conferencia para que no te lo pierdas. Esto y más. Esta es la primera parte. Así que suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que yo vaya a subir el siguiente vídeo sobre esta importante conferencia. Adelante. Entonces, antes de adentrarnos en materia, a mí me gustaría compartir una experiencia que yo tuve, que yo creo que casi todos lo hemos vivido. Y resulta que a principio de la pandemia, a principios de marzo, estando yo recuerdo que recogiendo a las niñas del colegio, me llega una nota de voz por WhatsApp de unos 7 o 9 minutos. Y es en esos tiempos en que está todo el ambiente como tan incierto y uno está pendiente como a todo lo que sucede. Recuerdo que me lo envió un chico con el que yo me congregaba en Madrid. Entonces yo automáticamente, como tenía el móvil en la mano, me escuché la nota de voz, ¿no? Y la nota de voz era una doctora que hablaba supuestamente, digo supuestamente porque yo no tuve el tiempo de evaluar de dónde venía y si era cierto, ¿no? Era una doctora que hablaba desde un hospital de España, de Madrid, y se quejaba de la condición en que los hospitales estaban colapsando, que estábamos siendo engañados, que la cifra de contagios y de muerte era más de lo que los medios de comunicación nos estaban diciendo. Y la supuesta doctora se quejaba, ¿no?, de todo eso. Y yo al escuchar esa nota de voz, pues es como que te sube un frío, un escalofrío y te baja un calor de repente y así, te pones nervioso porque es una información que te está llegando muy negativa en medio de todo lo que está aconteciendo. Y yo recuerdo que recientemente había llegado yo de Madrid a Londres y en cuestiones de una semana o 2 semanas ya la cifra de contagios se había disparado, en China todo estaba como estaba, Italia ya ocupaba el primer lugar de contagios en toda Europa. Sin embargo, nosotros aquí, el primer ministro británico Boris Johnson, su teoría afirmaba que no, que la forma de enfrentar el virus en esa primera etapa, porque nosotros tuvimos una primera ola, ahora vivimos una segunda ola y estamos en un segundo confinamiento. Pero en esa primera etapa de la pandemia, el primer ministro decía que la mejor forma de enfrentar el virus era que nos infectáramos la mayoría de los habitantes para lograr un anticuerpo, ¿no? Y que pudiéramos así enfrentar la pandemia sin necesidad de afectar la economía. Pero gracias a Dios, luego ya el primer ministro tomó las medidas que han tomado la mayoría de los países de Europa. Entonces, estaba todo como muy incierto, mucho más incierto que ahora, ¿no? Porque yo recuerdo que de marzo, abril, mayo, el primer trimestre de la pandemia, era mucho más incierto que ahora y nos llegaban muchos mensajes, muchos mensajes. Mi WhatsApp yo tenía que estarlo limpiando, la memoria del móvil, porque me llegaban notas de voz, vídeos y cuchumil cosas de todas, por todas vías. Entonces era como que ya empezábamos a saturarnos, ¿no? Y entonces yo en ese momento pensé compartir esa nota de voz, porque yo me vi tan afectada y yo dije, wow, si es doctora, trabaja en un hospital, seguro que esto es cierto, yo tengo que compartirlo. Pero gracias a Dios, no sé si fue el internet o el móvil, yo le daba a reenviar y no me dejaba reenviar. Yo luego cuando llegué a la casa, yo respiré y me tranquilicé y yo dije, Joycel, estuviste a punto de compartir el error que tú tanto criticas, ¿no? El compartir una información
sin tú comprobar si la veracidad de esa información, sin tú comprobar de dónde viene, sin tú comprobar si el hospital de la que la doctora está hablando es cierto, y no pensaste en que lo que yo sentí, la sensación que yo sentí en ese momento, lo podía haber transmitido a otros, ¿no? Esa incertidumbre que yo sentí, esas emociones encontradas y todo eso. Entonces, una de las causas es esa, de que nosotros, gracias a la tecnología, ¿no? A las TICs, como se le llama, la tecnología el uso de las tecnologías y la comunicación, ¿no? Todas esas herramientas que tenemos y todas las plataformas digitales que tenemos, que son positivas, pero que si no le damos el uso adecuado y no filtramos la información, un término que nosotros conocemos como la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Es cuando te llegan tantas informaciones a través de WhatsApp, los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio, el periódico, el vecino. Tenemos tanta sobrecarga de información que nos intoxicamos con esa información y no somos capaces de filtrar, de evaluar, de seleccionar, porque nos llenamos de tanta información que no sabemos calificar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que no nos estamos deteniendo a pensar, a ser sensatos y responsables, y compartimos automáticamente esa información. Creemos, entre comillas, que lo que estamos haciendo es bien porque vamos a informar al amigo que quizás no está informado, pero lo que hacemos es provocar en esa persona quizás un estado de ansiedad, de histeria, por una información que nosotros no hemos comprobado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el Internet ha propiciado ese ambiente. No todos, casi todos, la gran mayoría, tenemos acceso a ya sea una tablet, a un ordenador, a un portátil, a un teléfono móvil. La mayoría, la mayoría de la población tiene acceso a Internet. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces entra al juego lo que en esta época o en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia, entra al juego el término de infodemia. La infodemia es la sobrecarga de información acerca de un tema, en específico ahora mismo el coronavirus, ¿no? Nos está llegando mucha información sobre el COVID-19. Sin embargo, esta información que nos está llegando a lo mejor no tiene base científica. Entonces, como no soy científica, yo soy periodista, yo no me especialicé, ¿no?, en la comunicación, no en el área científica, no soy médico, quizás no tenga la capacidad de evaluar, pero sí me puedo detener a hacer uso de mi razón y entender, buscar otras fuentes, corroborar si esa información que me está llegando sobre el COVID-19 es cierta antes de compartirla. Entonces, si no nos aseguramos que la veracidad de esa información, es mejor no compartirla, ¿no? Es mejor quedarnos calladitos y no compartir y no ser parte del problema y no ser parte de la histeria colectiva. Hoy en día, como pienso yo, ahora todos somos médicos, ahora todos sabemos del coronavirus, ahora todos somos epidemiólogos, ahora todos tenemos la medicina mágica, entre comillas, para curar, ahora todos sabemos. Entonces, ¿qué está pasando con esto de la infodemia? Se está creando un fenómeno que se llama el negacionismo científico, que ¿qué es lo que está dando lugar? A que la opinión pública, que somos tú y yo, nos veamos confundidos y no seamos capaces de entender lo que realmente está pasando. Estamos poniendo una barrera con los científicos, con los médicos, con la gente que sí está preparada con el tema, y estamos poniendo esa barrera, ¿no? Porque nos ha llegado tanta información sobre la epidemia
que ya entonces nosotros nos bloqueamos. ¿Y qué pasa cuando tú provocas que la opinión pública esté confundida? Pues, ¿qué va a pasar? Que cuando entonces sí nos den una información real, una información útil, una información avalada por datos científicos, por investigaciones científicas, entonces nosotros no vamos a creer. No vamos a creer, ¿por qué? Porque ya estamos tan intoxicados de diferentes informaciones, de diferentes plataformas sociales, que a la hora de recibir la verdad, no vamos a ser capaces de asimilarlo. Vamos a estar negados a esa teoría o a esa postura científica que quizás sí viene avalada por un estudio. Entonces, lo que queremos es, lo que tenemos que hacer es, nosotros que somos personas de fe, ¿no? En primer lugar, pues entender que el Señor nos ha dotado, ¿no? De un raciocinio, que somos personas que razonamos, en otras palabras, y que no somos médicos todos, no somos científicos todos. Pongámonos del lado de la población en general y vamos a ser entendidos, ¿no? Y de que si nos llega una información, por poner un ejemplo, yo qué sé, que el consumir 8 tazas de café te va a fortalecer el sistema inmunológico y vas a ser inmune al coronavirus. No, vamos a hacer uso del razonamiento. Si usted no tiene un estudio científico que avale esa teoría que yo le estoy diciendo, entonces, primero, si no está seguro, no lo comparta. Y segundo, no te crees tú mismo una historia en base a una información que quizás no es válida, ¿no? Entonces, yo considero que todos debemos hacer uso responsable. Ahora mismo hay habilitadas páginas específicas que hablan específicamente del coronavirus, ¿no? Y ahora mismo lo que se nos pide a nosotros, a la población en general, es el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos continuamente. Y yo pienso, si realmente se nos piden estas 3 cosas para nosotros, independientemente no de lo que creamos nosotros, de la historia de los rumores que hay, porque ahora mismo todos son rumores, que si se creó el virus, que si la vacuna, que si hay medicamentos que ya existían y que ahora se está utilizando, ¿no? Pero que si tú hablas con un médico, te va a decir, no, pero que esos medicamentos no combaten el virus, sino son medicamentos que se han venido usando desde antes y se han comprobado que puede causar cierta mejoría y que se puede utilizar como tratamiento, pero no es un tratamiento como tal. Entonces, lo curioso es que nosotros en la mayoría le tenemos miedo a ser contagiados, sobre todo a morir por el virus, y no queremos responsabilizarnos de la parte que nos toca, de cumplir con esas 3 cosas que nos están pidiendo y de ser responsable con nosotros mismos, con nuestra familia y con el amor al prójimo que debemos tener, ¿no? No somos capaces de cumplir con esas normas, sin embargo, tenemos miedo de que posiblemente la vacuna traiga consecuencias negativas. No cumplimos con la parte que nos corresponde de acatar las normas que han puesto para poder sobrellevar la crisis de la pandemia, pero tampoco queremos aceptar la vacuna. O sea, tenemos miedo a morir por el COVID-19, pero también tenemos miedo a la vacuna. Entonces, yo creo que estamos en un momento la etapa parece que del pánico al principio, al trimestre ya está pasando. Sin embargo, estamos ahora en una etapa de negarlo todo, de buscar culpables, ¿no? De que si los gobiernos, de que si China, de que si los líderes. Sin embargo, yo creo que por cultura, desde el Edén, desde el jardín del Edén, vemos que el ser humano siempre intenta buscar un culpable para a través de ese culpable buscar una razón del por qué están sucediendo estas cosas, ¿no? Adán dijo, no, la mujer que tú me diste fue la que me engañó, ¿no? Entonces nosotros
ahora mismo estamos como en esa disyuntiva, ¿no? No, que el problema, que los culpables son los gobernadores o los líderes los políticos que no han sabido sobrellevar o nos ha quedado grande a todos. Eso es cierto, porque el virus sigue siendo prácticamente nuevo. Sin embargo, yo creo que no, que a cada uno le corresponde lo suyo y que intentemos dejar de buscar esos culpables para buscar una razón del por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Si lo llevamos a términos bíblicos, pudiéramos buscar nosotros, ¿no? Ese encuentro que queremos con Dios y que, sin embargo, Dios mismo puede decidir, no callarse y no decir nada, porque él sí conoce todas las cosas y entiende, ¿no? Y entiende y quiere, yo sé que sí, que el Señor quiere, como dice su palabra, que todo obra para bien, para aquellos que, ¿no? Que hemos sido llamados. Entonces, entendemos que sí de esto vamos a sacar, estamos sacando cosas positivas y que la vamos a seguir sacando. Pero con relación al tema, ¿no? Del exceso de la información que tenemos y el arma de doble filo que puede ser es, no, por una parte tenemos la ventaja de recibir esta información, pero si no sabemos filtrarla, como me pasó a mí con el ejemplo que puse al principio, podemos causar daño, podemos provocar una histeria colectiva, podemos provocar más daño a la salud mental, porque ahora mismo pues nos cuidamos del coronavirus, pero también hay mucha gente que ahora mismo que antes padecía quizás por mencionar un trastorno o un problema de salud mental, de depresión, ¿no? Y ahora esos casos se están incrementando porque estamos realmente encerrados prácticamente y estamos olvidándonos de que hay gente que de por sí tiene problemas con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, ¿no? Y recibimos información y queremos compartir, olvidándonos realmente que nosotros tenemos que detenernos a pensar y pensar en el amor propio, ¿no? En no contribuir. Yo digo, ¿por qué nosotros ser parte de la solución si somos ser la luz del mundo, llamados a ser la sal de la tierra? Entonces, yo creo que es un momento clave para la iglesia, para nosotros centrarnos como hijos de Dios, con el poder que tenemos en el Espíritu Santo, con la fe que tenemos y ser realmente parte de la solución y no parte del problema. No olvidemos que realmente el consumo masivo no el consumo masivo de información, sino los medios de comunicación en general, se deben a unos intereses y que realmente muchas veces los medios no informan porque quieren realmente pues sostener económicamente, ¿no? Estas empresas de comunicación, pero nosotros tenemos que ser capaces y saber qué vemos. O sea, yo no me voy a sentar frente a una pantalla de mi teléfono a mirar minuto a minuto cómo va incrementando las cifras de contagio, qué dijeron hoy, qué dijeron mañana, qué va a pasar. No, porque yo debo cuidar realmente mis emociones y debo ser entendida, ¿no? Y el deber de nosotros como cristianos es realmente ser parte de la solución y no parte del problema. Y esta ha sido la primera parte de esta importante conferencia. Coméntame para saber qué te ha parecido y estar pendiente del segundo bloque.